La tarde se presentaba tranquila en Madrid. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un suave color anaranjado. En la cocina, los aromas de la cena se entrelazaban con la melodía del silencio que reinaba en casa. Yo, Laura, me encontraba de pie frente a la estufa, removiendo la salsa con una cuchara de madera, cuando, de repente, la sensación de desconexión me invadió. Miraba por la ventana, intentando encontrar algo en el horizonte que me hiciera sentir más cerca de mi familia, pero todo lo que veía era el ir y venir de los coches, ajenos a mi mundo. «David, ¿quieres ayudarme con la mesa?», grité, esperando una respuesta que nunca llegó. Sabía que estaba en su habitación, sumido en sus videojuegos, como solía hacerlo cada tarde. Era un adolescente de 15 años, lleno de energía y cambios, pero en ese momento su ausencia me parecía un abismo. Manuel, mi esposo, estaba fuera, atrapado en su trabajo, como tantas otras veces. Era un hombre cariñoso, pero su constante ausencia me hacía sentir sola, incluso en compañía de nuestro hijo. Con un suspiro, decidí dejar la cena en manos del fuego y me encaminé hacia el baño. Necesitaba un momento para mí, para respirar y despejar la mente. Al abrir la puerta, me sorprendí al encontrar a David allí, sentado en el borde de la bañera, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Su postura era inusual. No era el chico despreocupado que conocía. «David, ¿estás bien?», pregunté, intentando esconder mi preocupación. Él levantó la mirada y, por un instante, vi en sus ojos una mezcla de confusión y vulnerabilidad que me inquietó. Solo necesito un momento», respondió, su voz apenas un susurro. Me quedé en la puerta, sintiendo que había cruzado una línea. La distancia que había entre nosotros parecía desvanecerse, pero al mismo tiempo, algo en su mirada me hizo retroceder. «¿Quieres hablar de ello?». «Estoy aquí si necesitas», le ofrecí, aunque no sabía si estaba lista para escuchar lo que pudiera decirme. No puedo. No sé cómo explicarlo», murmuró, apartando la mirada. El ambiente se volvió tenso, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, David se acercó. En un arranque de emoción, intentó besarme. Mi corazón se detuvo por un momento y un torrente de confusión me invadió. No podía permitirlo. «David, espera», le dije, alejándome ligeramente, buscando en su rostro la razón de aquella acción inesperada. Sus ojos, normalmente llenos de chispa y desdén adolescente, ahora reflejaban una intensidad aterradora. «Lo siento, no sé qué me pasó», murmuró, retrocediendo como si se diera cuenta de la gravedad del momento. «Es solo que a veces me siento tan perdido». Sin saber qué más decir, me di la vuelta y salí del baño, mi mente en caos. Las palabras que no había pronunciado flotaban en el aire y el sabor agridulce de ese momento me perseguía. ¿Qué había sido eso? ¿Cómo había llegado a este punto? Me apoyé contra la pared del pasillo, tratando de ordenar mis pensamientos. La visión de David, vulnerable y confundido, seguía acechando mi mente. Él era mi hijo, mi pequeño. No podía ser posible que esto estuviera sucediendo. «Laura, ¿estás bien?». La voz de Manuel me sacó de mi ensimismamiento. «Sí, solo necesitaba un momento», respondí, intentando que mi voz sonara natural. Pero sabía que no podía ocultar la tormenta que se había desatado en mi interior. La cena olvidada, el peso de la culpa y la confusión me acompañaban mientras regresaba a la cocina, con la esperanza de que el tiempo y la distancia me ayudarían a entender lo que acababa de pasar. Pero en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche, el aire en nuestra casa era denso, como si cada rincón estuviese cargado de palabras no dichas. Me senté en el sofá, nerviosa, mientras Manuel se movía de un lado a otro, con la mirada fija en el suelo. La cena había terminado, pero aún nos quedaba mucho por conversar. «Laura», comenzó Manuel, interrumpiendo mis pensamientos. «Siento que nos estamos distanciando. No sé si te das cuenta, pero hemos dejado de hablar como antes». Su voz era suave, pero había un tono de preocupación que no podía ignorar. «Yo también lo siento, Manuel», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «Pero hay tantas cosas pasando. David, por ejemplo». La mención de nuestro hijo hizo que su expresión cambiara. «Lo sé, lo he notado, pero debemos encontrar tiempo para nosotros, para nuestra relación».
Se acercó un poco más, como si tratara de acortar la distancia que había crecido entre nosotros. ¿Por qué no planeamos una salida este fin de semana? Solo tú y yo. La idea sonaba bien, pero mi mente estaba atrapada en lo sucedido con David. Me gustaría, pero no puedo dejar de pensar en lo que pasó ayer. David, él estaba en una especie de confusión. Necesito entenderlo primero. Manuel frunció el ceño, claramente frustrado. Laura, no podemos dejar que esto nos consuma. Debemos ser un equipo. Pero yo no podía sacudir la sensación de que algo oscuro se cernía sobre nuestra familia, una niebla que apenas comenzaba a desvanecerse. Lo sé, pero no puedo evitar preocuparme. No quiero que esto afecte nuestra relación, pero tampoco puedo ignorar lo que está pasando con David. Insistí, sintiendo que cada palabra que pronunciaba me alejaba más de la solución que buscaba. ¿Y qué piensas hacer? ¿Hablar con él? Manuel sugirió, su mirada intensa. Sí, creo que es necesario, pero tengo miedo de lo que pueda descubrir. Mis manos temblaban ligeramente, y me di cuenta de que mis dudas estaban comenzando a salir a la luz. La noche se convirtió en un mar de pensamientos y emociones. Al día siguiente, decidí que era el momento de hablar con David. Me desperté temprano, el sol apenas asomándose por la ventana. La casa estaba en silencio, y la idea de enfrentar a mi hijo me llenaba de ansiedad. Cuando finalmente pude verlo, él estaba sentado en su cama, con los ojos fijos en su teléfono, como si el mundo exterior no existiera. David, dije, intentando sonar tranquila, ¿podemos hablar un momento? Él levantó la vista, sorprendido, y asintió lentamente. ¿De qué se trata, mamá? Su tono era neutral, pero podía sentir la tensión en el aire. Sobre lo que pasó en el baño, comencé, sintiendo que cada palabra me costaba un esfuerzo. Me preocupa que estés pasando por algo difícil y quiero entenderte. Su expresión cambió, y por un momento creí que iba a decir algo, pero luego se encogió de hombros. No sé de qué hablas. Estaba confundido. Eso es todo. ¿Confundido? David, intentar acercarte a mí, le dije, tratando de no dejar que mi voz se quebrara. No puedes simplemente ignorar eso. Quiero ayudarte. Él soltó un suspiro, evidente frustración en su rostro. No puedo recordar exactamente lo que pasó. Todo fue un borrón. Eso me dejó aún más desconcertada. ¿No lo recuerdas? ¿Cómo es eso posible? Mis pensamientos giraban, y la preocupación se intensificó. Simplemente no lo sé, mamá. Tal vez estaba soñando, respondió, y su mirada se desvió de la mía, como si no quisiera enfrentar lo que realmente había sucedido. Sentí que mi corazón se hundía. La confusión de David solo alimentaba mis miedos. Después de esa conversación, decidí que necesitaba tomar cartas en el asunto. Algo no estaba bien, y debía averiguar qué era. Así que, en la soledad de mi habitación, comencé a investigar en secreto. Busqué en su teléfono cuando estaba distraído, y fue entonces cuando descubrí los mensajes extraños. Algunos eran de números que no reconocía, otros llenos de palabras que me parecían inquietantes. ¿Qué está pasando, David? Pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No podía dejar de pensar que había una sombra oscura que se cernía sobre mi hijo, y estaba decidida a descubrir la verdad, aunque eso significara abrir una puerta que quizás debería permanecer cerrada. La tensión en el aire era palpable cuando decidí enfrentar a David. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba en un torbellino de emociones contradictorias. Había estado revisando su teléfono, y los mensajes que encontré me dejaron inquieta. No podía ignorar lo que había visto. Conversaciones llenas de palabras que no deberían estar en un chat entre una madre y su hijo. David, ¿podemos hablar un momento? Pregunté mientras entraba en su habitación. Él levantó la vista de su computadora, sus ojos se oscurecieron y una nube de desagrado cruzó su rostro. ¿Ahora qué? Respondió. Su tono era áspero, casi despectivo. Vi algunos mensajes en tu teléfono. No entiendo qué está pasando contigo. ¿Por qué no me cuentas? David se cruzó de brazos, desafiándome con su mirada. No tengo que rendir cuentas a nadie, y mucho menos a ti. ¿Por qué no dejas de meterte en mi vida privada? Su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí que la distancia entre nosotros se convertía en un abismo. David, soy tu madre. Me importa lo que te pasa. Esto no es solo una fase adolescente, hay algo más serio aquí. Intenté suavizar mis palabras,
Pero él simplemente se rió, un sonido frío y descarnado. No tienes ni idea de lo que hablas. Solo porque te preocupes por mí no significa que sepas lo que es vivir mi vida. Se levantó de la silla y en ese momento comprendí que estaba perdiendo el control de la situación. David, por favor, escúchame. Estoy aquí para ayudarte, pero necesito que seas honesto conmigo. Hay algo que no me estás diciendo. ¿Honesto? ¿Como tú? ¿Con todos tus secretos? La rabia en su voz me hizo retroceder. No puedo creer que estés haciendo esto. Solo déjame en paz. Con un golpe en la puerta, salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y una profunda sensación de impotencia. La grieta que se había abierto entre nosotros era más que evidente, y la culpa comenzaba a consumir mi interior. Esa noche, Manuel intentó acercarse a mí. Había planeado una cena romántica, un intento de reconectar, pero yo no podía concentrarme. Mis pensamientos estaban totalmente en David, en su enojo y su dolor. «Laura, ¿estás bien?», preguntó Manuel, su voz llena de preocupación. «No, no estoy bien. David, hay algo muy mal con él, y no sé cómo ayudarlo». Manuel suspiró, su mirada se tornó seria. «Tal vez deberíamos darle espacio. A veces, los adolescentes necesitan su tiempo para procesar lo que sienten». «No es solo eso, Manuel. Hay algo más profundo. Creo que está lidiando con cosas que ni siquiera comprendo». Y yo me detuve, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse. «Yo lo he fallado». «No digas eso. Estás haciendo lo mejor que puedes. Quizás deberíamos hablar con alguien, un profesional tal vez». «No», exclamé, más fuerte de lo que había pretendido. «No quiero que nadie se entere de esto. Es nuestro hijo, Manuel. Necesitamos resolverlo entre nosotros». La cena transcurrió en un silencio incómodo. Cada bocado se sentía como un ladrillo en mi estómago. La preocupación por David me devoraba, y la idea de una cena romántica parecía tan lejana como una estrella en el cielo. De repente, mi teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Era un mensaje de Carla, mi amiga más cercana. «Laura, ¿estás bien? He sentido una tensión entre tú y David. ¿Necesitas hablar?» La ansiedad se apoderó de mí en un instante. «¿Es de Carla?», murmuré, mi voz temblando. «Me está preguntando sobre David. ¿Quieres contestar?». Manuel parecía más interesado en mi reacción que en la conversación que habíamos tenido. «Sí, necesito saber qué piensa». Con manos temblorosas, abrí el mensaje, y las palabras de Carla me golpearon como un torrente. «He oído rumores, Laura. La gente está hablando. Ten cuidado». Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué rumores? ¿Qué había dicho la gente? La ansiedad me llenó como una ola, y por un momento me sentí atrapada entre el amor por mi hijo y el miedo a lo que eso significaba. «¿Qué dice?», preguntó Manuel, su voz llena de curiosidad y preocupación. Solo que hay rumores, que la gente está hablando». «¿Sobre qué?». «No lo sé», murmuré, sintiendo como la desesperación comenzaba a invadirme. «No sé qué hacer». La cena se convirtió en un eco de mis pensamientos, mientras el peso de la incertidumbre se asentaba sobre mis hombros. La noche se alargaba. En el fondo, sabía que la tormenta que se avecinaba era solo el principio. La mañana siguiente a la sesión de terapia, me desperté sintiéndome un poco más aliviada. Había hablado con la terapeuta sobre mis preocupaciones y había sentido que, al menos, había alguien que me escuchaba sin juzgarme. Decidí que era el momento de intentar acercarme a David de nuevo, aunque la incertidumbre me llenaba de nervios. Al fin y al cabo, había estado tan distante, tan cerrado, que no sabía cómo lo recibiría. Mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido de su puerta al abrirse. David apareció en la cocina, con una camiseta arrugada y el cabello desordenado. Su mirada se posó brevemente en mí antes de desviarse hacia la nevera. Sentí un nudo en el estómago. «Buenos días, David», dije, tratando de sonar lo más natural posible. «Hola, mamá», respondió, con la voz aún somnolienta. Me armé de valor y decidí que era el momento de hablar. Tenía que ser honesta, pero también delicada. «¿Podemos hablar un momento?». «Sobre lo que pasó en el baño». Mi voz tembló un poco al pronunciar esas palabras. David se tensó y, en lugar de responder, se volvió hacia la nevera, sacando un vaso de jugo.
La distancia entre nosotros se sentía como un océano. No hay nada que hablar, Laura. Su tono fue firme, casi cortante. David, por favor, supliqué. Estoy preocupada por ti. Te siento distante y no entiendo por qué. ¿Distante? ¿Y no será que tú eres la que está siempre ocupada con tus cosas? Me disparó, su voz llena de frustración. Sus palabras golpearon como un balde de agua fría. No podía creer que él pensara así. No estoy ocupada, David. Solo intento entenderte. La desesperación se colaba en mi voz. ¿Entenderme? ¿O controlarme? Respondió, y en sus ojos pude ver una mezcla de dolor y rabia. Decidí que no podía seguir por ese camino. Necesitaba un consejo, así que llamé a Carla, mi mejor amiga. La conversación que tuvimos fue reveladora. Ella sugirió que buscara ayuda profesional, quizás una terapia familiar. La idea de que un extraño pudiera ayudar a resolver nuestra situación me pareció un tanto absurda, pero a la vez sentí que no tenía nada que perder. Laura, a veces los profesionales pueden ofrecer una perspectiva que no conseguimos ver desde dentro. Solo piénsalo, me dijo, con su tono comprensivo. Después de colgar, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque no tenía claro si la terapia era la respuesta, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para salvar la relación con mi hijo. Hice una cita y fui a la sesión, compartiendo mis preocupaciones sobre el beso y la confusión que había surgido entre nosotros. La terapeuta me escuchó atentamente y me ofreció una nueva perspectiva. Es natural que los adolescentes atraviesen momentos de confusión, me explicó. Lo importante es cómo respondemos a esas situaciones. Debes establecer límites claros, pero también abrir un espacio para que David se sienta seguro al expresar sus emociones. Salí de la sesión sintiéndome renovada, con un plan. Regresé a casa con la esperanza de que, a pesar de la tensión, podía construir un puente de comunicación con David. Al llegar, encontré a Manuel revisando el teléfono de David en la sala. Su expresión era de preocupación y, al verme, me miró con un atisbo de culpa. Laura, estoy preocupado por David. He estado revisando sus mensajes, empezó a decir, y mi corazón se hundió. ¿Qué has encontrado? Pregunté, sintiendo que el aire se volvía denso en la habitación. No estoy seguro, pero hay cosas que no me gustan. Tiene conversaciones con algunos amigos que no parecen saludables. Manuel suspiró. No quiero que se sienta solo en esto. Su confesión me hizo sentir un pequeño alivio. No estaba sola en esto. Él también estaba preocupado. Tienes razón, Manuel. Debemos hablar con él, pero de manera que no se sienta atacado, dije, tratando de mantener la calma. Él asintió, pero la tensión entre nosotros todavía era palpable. La incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo con nuestro hijo nos envolvía. Sabía que teníamos que actuar pronto, pero el miedo a lo que podríamos descubrir me paralizaba. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una pregunta resonaba. ¿Estábamos realmente preparados para enfrentar lo que vendría? Las luces del parque parpadeaban tenuemente mientras caminábamos, Manuel y yo, con la esperanza de encontrar a David. La inquietud que había crecido en mi pecho desde la última confrontación se convertía en un nudo que me oprimía la garganta. Cada paso que dábamos resonaba en mi mente como un eco de nuestros fracasos como padres. Laura, ¿estás segura de que deberíamos estar aquí? Me preguntó Manuel, su voz cargada de preocupación. No tenemos otra opción. Debemos encontrarlo, respondí, mirando a nuestro alrededor, intentando descifrar las sombras que se movían entre los árboles. El aire era frío, y la brisa nocturna parecía llevar consigo un presagio de algo inminente. Mi corazón latía desbocado, no solo por la posibilidad de que algo le hubiera pasado a David, sino porque sabía que la conversación que se avecinaba podría cambiarlo todo. Finalmente, lo vi. Estaba sentado en un banco, con la cabeza baja, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Manuel y yo nos acercamos cautelosamente. David, llamé, mi voz temblorosa, pero decidida. Necesitamos hablar. Él levantó la mirada y en sus ojos vi una mezcla de dolor y desafío. ¿Qué quieren? Preguntó, su tono cortante, como un cuchillo que corta el aire. Queremos entender qué está pasando contigo, dijo Manuel, intentando suavizar la tensión. ¿Nos preocupas, hijo? No me preocupen. No soy un niño, replicó David, cruzando los brazos como si se protegiera de nosotros. El silencio se instaló entre nosotros,
pesado y sofocante. Fue entonces cuando decidí romper la barrera. David, lo que pasó entre nosotros, entre tú y yo, no es normal. Necesitamos hablar de ello. Mi voz casi se quebró. Él soltó una risa amarga, llena de desdén. ¿Normal? ¿Qué es normal en esta familia? Su mirada ardía, y cada palabra era un dardo envenenado. Ustedes nunca me escuchan, nunca entienden. Te estamos escuchando ahora, insistí, sintiendo que la desesperación comenzaba a invadir mis venas. Por favor, cuéntanos qué sientes. David se levantó de la banca, su frustración palpable. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que estoy enamorado de mi madre? Las palabras salieron de su boca como un grito, resonando en la quietud de la noche. El aire se volvió irrespirable. Mi corazón se detuvo un instante. David, comencé, pero él continuó, interrumpiéndome. Sí, eso es. Estoy enamorado de ti, mamá, y no sé qué hacer con esto. Su voz era una mezcla de ira y vulnerabilidad, y me sentí atrapada en un torbellino de emociones. Manuel se quedó paralizado, sus ojos se agrandaron como si acabara de recibir un golpe. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó, su voz temblando de incredulidad. ¿Cómo es posible que sientas eso? No lo sé. Solo sé que cada vez que estoy cerca de ella, siento algo que no debería sentir. Es confuso, y no sé cómo manejarlo. David se pasaba las manos por el cabello, su frustración evidente. Pero no soy el único que tiene problemas. Ustedes también tienen cosas que resolver. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era diferente. Era un silencio cargado de revelaciones, de secretos no dichos. David, esto no es algo fácil de entender. Intenté acercarme, pero él retrocedió. Somos tu familia, queremos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿O simplemente quieren controlar lo que siento? La rabia y el dolor se entrelazaban en su voz. En ese instante, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. David, por favor, supliqué, pero él estaba decidido. No entiendo por qué no pueden aceptar mis sentimientos. Siempre me han enseñado a ser honesto, y ahora que lo soy, me rechazan. No se trata de rechazar tus sentimientos, sino de entenderlos, dijo Manuel, intentando mantener la calma. Esto no es simple. David miró a su padre, desafiándolo. Tal vez debería mirar más allá de su propia incomodidad y ver la verdad. Había una tristeza profunda en su voz, y me sentí impotente. La noche avanzaba, y con ella, la conversación se tornaba cada vez más tensa. En ese momento, comprendí que las palabras que estábamos intercambiando no solo eran la punta del iceberg. Había un profundo abismo de emociones, traumas y secretos que todos habíamos estado evitando. David, necesitamos tiempo para entender esto, dije, sintiendo que mis lágrimas amenazaban con salir. Por favor, quédate con nosotros. Pero él ya había tomado su decisión. No puedo. Necesito tiempo a solas para pensar. Y con eso, dio la vuelta y se marchó, dejándonos a Manuel y a mí en un estado de desesperación, preguntándonos si alguna vez podríamos volver a ser la familia que éramos. La revelación de David me dejó paralizada. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero las palabras parecían flotar en el aire, desdibujándose con cada segundo que pasaba. Eso no es posible, pensé, sintiendo como el pánico comenzaba a invadirme. Intenté buscar las palabras adecuadas para explicarle, para hacerle entender que lo que sentía era confuso, inapropiado, que no había espacio para eso en nuestra relación. David, cariño, no. Comencé, sintiendo que la voz me temblaba. No puedes sentir eso por mí. Soy tu madre. Él me miró con esos ojos que, en otro momento, me habrían parecido tan inocentes. Ahora, sin embargo, había una intensidad que me aterraba. ¿Y por qué no?, replicó, su voz temblando de frustración. No es mi culpa que te vea de esa manera. Eres tú quien me ha hecho sentir así. En ese momento, la tensión aumentó en la atmósfera. No sabía si lo que decía era cierto, si había hecho algo, de alguna manera, para alentar esos sentimientos. Justo cuando estaba a punto de responder, escuché un ruido tras de mí. Manuel apareció en la escena. Su expresión de confusión rápidamente se tornó en furia al captar la conversación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz baja pero cargada de incredulidad. David y yo nos miramos, y en un instante, todo lo que había intentado ocultar se volvió evidente. Papá, David comenzó a hablar,
pero Manuel lo interrumpió. No, gritó, señalando con un dedo tembloroso. No quiero escuchar nada de esto. ¿Cómo es posible que estés teniendo esta conversación con tu madre? Tú deberías respetarla. Manuel me miró, y por un instante sentí que su mirada me acusaba. Laura, ¿qué has hecho? Dijo, su voz ahora llena de desconfianza. ¿Qué le has dicho? No es así, Manuel. Intenté defenderme. Él solo no entiende. ¿No entiende? Replicó él, avanzando un paso hacia mí. ¿O eres tú quien le ha hecho creer que esto es normal? ¿Qué has hecho para que se sienta así? Cada palabra de Manuel era como un puñal, y yo sentía que el aire se volvía denso. La ira y la confusión se mezclaban en mi interior, y las viejas rencillas comenzaron a salir a la superficie. Esto no es mi culpa, exclamé, incapaz de contenerme. Siempre estás ausente, siempre tan ocupado con tu trabajo, nunca estás aquí para él. ¿Y tú crees que eso justifica esto? Su voz se alzó. Eres su madre. Tú deberías ser la persona que establece límites. David, sintiéndose atrapado entre nosotros, gritó. Basta. Ustedes no entienden nada. No soy el único con problemas aquí. Manuel y yo nos giramos hacia él, sorprendidos. ¿Qué quieres decir? Pregunté, la ansiedad apoderándose de mí. He estado en contacto con un viejo amigo de la familia, dijo David, su voz resonando con una mezcla de rabia y tristeza. Él ha estado hablando conmigo, manipulando todo. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era ese amigo? ¿Qué papel había jugado en esta red de secretos y traiciones? ¿Cuánto más había estado ocultando David? ¿De quién hablas? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, dijo David, su voz quebrándose. Solo sé que él ha estado alimentando esto, mi confusión. Sin poder contenerme, grité. Tae, tienes que decirme quién es. Esto no puede continuar así. El silencio que siguió fue aterrador. La rabia, la tristeza, la confusión, todo se mezcló en un torbellino dentro de mí. Y, en medio de ese silencio, un grito desgarrador salió de mis labios, eco de una angustia que había estado reprimida por demasiado tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Grité, dejando escapar el dolor que había estado acumulando. La incertidumbre nos rodeaba como una sombra, y en ese momento supe que nada volvería a ser igual.